Hola, muy buenas noches. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Actualmente cursamos lo que es la licenciatura en Enfermería y en esta presentación les vamos a explicar lo que es el sistema urinario. Estamos en la materia de estructura y función del organismo en el grupo de segundo F. Estamos conformados por Méndez Salazar, Israel Nicolás y Ferrer Torres, Frida Yuselín, su servidora. Bueno, pues los materiales que vamos a trabajar son una presentación en Canva, que es la que estamos ahorita presentando, y una maqueta funcional del sistema urinario, el cual es un video que está al final de la presentación. Bueno, aquí hay una foto de lo que es la maqueta y bueno, es lo que conforma el sistema urinario y sus partes. Vamos a hablar sobre los componentes del sistema urinario y por qué está conformado. Bueno, pues primeramente está conformado por dos riñones que regulan el volumen y la composición de la sangre. Estos ayudan a regular la presión arterial, el pH y la glucemia, produciendo dos hormonas como el calcitrol y la eritropoyetina. También está conformado por dos uréteres que después de formada la orina pasa por estos, por una vejiga que almacena la orina hasta ser expulsada por el cuerpo y la uretra que es la que permite expulsar la orina del cuerpo. Ahora vamos a ver lo que son los riñones. Bueno, pues los riñones son órganos pares. Por lo regular son o están de color rojizo, están en forma de alubia, que es como un frijol o un poroto, y están situados en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos retroperitoneales. Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Están en diferentes alturas. Estos riñones están protegidos en forma parcial por la undécima y la duodécima costilla. Si estas costillas se llegaran a fracturar, pueden punzar el riñón y causar incluso peligro para la vida. El riñón derecho, como ya lo había mencionado, bueno, tienen diferentes alturas, entonces como un riñón está más arriba que el otro, lo que es el riñón derecho, que es el que está más abajo, este, pues es que el hígado ocupa un espacio considerable en el lado derecho, lo que es encima del riñón. Bueno, pues ahora lo que son las funciones de lo que es el riñón. Para empezar, los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Y pues hablando de las generalidades sobre el riñón, sus principales funciones son lo que es la regulación del pH sanguíneo, que todo esto es porque los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y estos los iones se conservan y sirven para amortiguar los iones de hidrógeno en la sangre. También sirve para regular la volemia. La volemia es la cantidad total de, bueno, el volumen de sangre en todo el cuerpo. Por lo tanto, la volemia a través de la conservación o la eliminación de agua en la orina, ayuda a regular, pues su circulación.
por lo que podemos decir que si la volemia aumenta, incrementa la tensión arterial, y si esta disminuye, pues la tensión arterial también disminuye. Otra de las funciones es la regulación de la tensión arterial, lo que interviene mediante la secreción de la enzima renina, lo cual nos dice que si la renina aumenta, pues la tensión arterial también va a aumentar. La otra función sobre los riñones es el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de la regulación de la pérdida de agua y por otro sistema de la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente constante, por lo que llegan a ser 300 miliosmoles por litro. La siguiente función es la producción de hormonas. Eh, lo- los riñones producen lo que es el calcitrol, la forma activa de la vitamina D, y esto ayuda a regular la homeostasis del calcio y la eritropoyetina, estimulando la producción de eritrocitos. La siguiente función es la regulación de la glucemia, lo que al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido, la glutamina para la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal. Por último, tenemos lo que es la excreción de desechos y sustancias extrañas. Mediante esta función, pues se puede decir que la formación de la orina y los riñones contribuyen a la excreción de desechos. Puede ser sustancias que no cumplan una función útil en el cuerpo. Bueno, sobre la anatomía externa del riñón, que es como se muestra un poquito aquí en la imagen, pues se puede decir que mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, 5 y 7 centímetros de ancho, que es más o menos lo que es el tamaño de una barra de jabón. Pesa entre 135 y 150 gramos. Se encuentra lo que es el hilio renal. Y el hilio renal es donde emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Bueno, pues dentro de la anatomía externa del riñón se encuentran lo que son las capas. Tiene tres capas. La primera es la cápsula renal, que es la capa más profunda. Esta capa es lisa, es una barrera que ayuda contra los traumatismos, ayuda a mantener la forma del órgano y está formada por tejido conectivo denso y regular. Después tenemos la cápsula adiposa, que es la capa intermedia del riñón. Esta capa intermedia pues está formada por masa de tejido adiposo que rodea la cápsula. Esta capa sostiene con firmeza en su sitio al riñón y dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial es la capa delgada, del tejido conectivo, denso y regular. Es profunda con respecto al peritoneo. Bueno, en esta imagen se puede observar lo que son las capas. Es un plano transversal, la vista en la que estamos observando la imagen, y pues aquí se logra ver lo que es la cápsula adiposa, la cápsula renal y la fascia renal. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la anatomía interna del riñón. El riñón en un corte frontal se observa de manera
o sea, se logra observar lo que es la corteza renal, la médula renal y la parenquima. En, el, en la corteza renal, pues se divide en dos zonas. Estas zonas son la zona cortical externa y la célula yuxtamedular interna. La médula renal está formada por pirámides renales, que son las que se observan en la imagen, lo que es más de color como rojizo. Y la parte más ancha de cada pirámide se comunica con la papila renal. La parenquima se encuentra en los conductos capilares y estos conductos capilares drenan en estructuras en forma de copa llamadas cálices menores y mayores. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón y pues estas nefronas tienen el cáliz menor y el cáliz mayor que pasa por los conductos papilares. El cáliz menor recibe el filtrado de los conductos papilares de una papila renal y lo transporta hacia un cáliz mayor, por lo que el cáliz mayor es la orina drena en una única cavidad llamada pelvis renal y de ahí sale al uréter y de ahí hacia la vejiga. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la irrigación de los riñones y pues para entender esto primero tenemos que entender lo que es irrigación y es el flujo constante de la sangre. La arteria renal que contiene los riñones se divide en arterias segmentarias y estas atraviesan las columnas renales entre lóbulos renales, llamándose arterias interlobulares. En las pirámides se arquean los lóbulos en la corteza y se denominan arterias arciformes. En la imagen se puede observar cada una de estas arterias y cómo se van ramificando. Un lóbulo renal está formado por una pirámide renal. Aquí en la imagen creo que sí se logra apreciar un poquito, pero así está formado. Las arterias arciformes se dividen y forman arterias radiadas corticales o también dichas interlobulares. Estas arterias interlobulares ingresan a la corteza renal y se forman arteriolas aferentes. Estas arteriolas aferentes, pues como está en la imagen, se logra como observar dónde está la nefrona y cómo está la vena renal, la arteria renal y el glomérulo. Después, los capilares glomerulares se reúnen formando una arteriola eferente y estas arteriolas son las que envían la sangre hacia afuera del glomérulo. En la imagen se puede observar cómo es que la sangre va hacia lo que es el interior del riñón y cómo el flujo de sangre lo va sacando. Después de que la arteriola eferente manda la sangre hacia afuera, se dividen y forman capilares peritubulares, que rodean a la nefrona en la corteza renal. Estos capilares se reúnen y se forman venas radiadas corticales. Estas venas radiadas corticales hacen que la sangre se drene por venas arciformes y estas venas mandan la sangre hacia las venas interlobulares. Después se extiende por las pirámides renales y la sangre sale del riñón por una vena renal. La única que emerge el hilio renal y lleva la sangre a la vena cava inferior es la vena renal. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la nefrona, que ya la habíamos visto en lo que es la irrigación del riñón. Y la nefrona consta de dos partes, que es el corpúsculo y el túbulo renal. El corpúsculo
filtra el plasma sanguíneo y pues tiene componentes como lo es el glomerulo, que es la red capilar, y la cápsula glomerular de Bowman. Esta cápsula glomerular es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble. Esta rodea los capilares glomerulares, perdón. Esta cápsula se filtra en lo que es la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa a lo que es el túbulo renal. De aquí pasa por lo que es el líquido, o sea, el líquido filtrado pasa y de ahí se tienen lo que son los sectores principales, que es el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En esta imagen podemos ver bueno, todo lo que ya hemos estado viendo, por ejemplo, lo que es el flujo de líquido a través de una nefrona cortical. También podemos ver lo que es la corteza renal, la médula, la papila. También podemos ver lo que es la asa de Henle con su rama descendiente y su rama ascendiente. En esta imagen también se muestra lo que es la nefrona y cómo es la cápsula glomerular y cómo se filtra o sea, cómo el plasma se filtra por el glomérulo y cómo la sangre es excretada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo es que se da este mecanismo. Bueno, cuando existe un descenso de la presión arterial, eh, los riñones liberan una enzima llamada renina. Esta a su vez, la renina va a activar lo que es el angiotensinógeno, que se va a producir en el hígado. Eh, eh, Después va a pasar a angiotensina 1 y de ahí lo que es la ECA, que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 en los pulmones. Este a su vez va a estimula la liberación de aldosterona. Esta se va a producir en lo que son en la corteza suprarrenal y va a estimular la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Esto a su vez va a hacer que los vasos sanguíneos hagan vasoconstricción y como resultado vamos a tener la elevación de la tensión arterial. En la regulación de la reabsorción de agua facultativa por la hormona antidiurética mediante la retroalimentación negativa, bueno, esta se produce primeramente, bueno, las células neurosecretoras del hipotálamo van a sintetizar lo que es la hormona antidiurética. Esta hormona va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan, se produzca una vasoconstricción y por ende también en los riñones va a haber un volumen reducido de la orina. Va a aumentar lo que es la retención de agua en el cuerpo y en la retroalimentación negativa, si se produce una deshidratación, disminuye lo que es el volumen sanguíneo y la presión arterial. Esto va a hacer que se estimulen los osmorreceptores en el hipotálamo y se produzca nuevamente la hormona antidiurética. Una nota que debemos de saber es que el péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea van a contribuir también a la regulación de la reabsorción de agua.
Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se da la formación de la orina diluida. Eh, Sabemos que la hormona antidiurética controla la formación de orina diluida y también la concentrada. De la hormona antidiurética, si hay ausencia de la hormona antidiurética, la orina es muy diluida. Al formarse orina diluida, pues la osmolaridad del líquido en la luz del tubo va a aumentar en la rama descendente del asa de Henle. Bueno, en el dibujo se puede apreciar cómo el túbulo conterneado proximal desciende lo que es el líquido y este va a aumentar su osmolaridad. Eh, Esto también disminuye en la rama ascendente y reduce aún más en el resto de la nefrona y el tubo colector. También se puede observar en la misma imagen cómo al momento de subir el líquido va descendiendo, eh, desciende del asa de Henle y pues disminuye en la rama ascendente. En la formación de la orina concentrada, bajo la influencia de la hormona antidiurética, los riñones van a producir un volumen pequeño de orina altamente concentrada. La capacidad de la hormona antidiurética para producir orina concentrada va a depender siempre de la presencia de un gradiente osmótico de los solutos en el líquido intersticial de la médula renal. Aquí, como podemos observar en la imagen, es el mismo mecanismo, nada más que aquí se produce menor orina, pero en mayor concentración. Bueno, el mecanismo de producción de orina concentrada se da en 4 pasos. Estos son los cotransportadores en las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, producen una acumulación de sodio y calcio en la médula renal. Bueno, en la imagen se observaba cómo a través de estos pequeños tubos se va produciendo la acumulación de lo que es el sodio y el calcio. El segundo mecanismo es el flujo por contracorriente a través de las ramas descendente y ascendente del asa de Henle y establece un gradiente osmótico. La tercera es las células del tubo colector van a reabsorber más agua y urea. Y el cuarto es el reciclado de urea, va a producir una acumulación de urea en la médula renal. Bueno, para determinar una evaluación de la función renal óptima, eh, pues esta es una evaluación sistémica de la función renal que va a incluir la determinación tanto de la cantidad como de la calidad de la orina y del nivel de los desechos en la sangre. Las características a evaluar van a ser el volumen, el color, la turbidez, el olor, la densidad específica, así como el pH de la orina. Es como vamos a determinar si realmente está funcionando muy bien, pues los riñones o por ende hay alguna falla. Bueno, en el transporte, almacenamiento y la eliminación de la orina, eh, podemos decir que desde los túbulos colectores, la orina drena a través de los cálices menores, que se unen para constituir los cálices mayores.
que estos a su vez confluyen y van a formar lo que es la pelvis renal. Y desde la pelvis renal, la orina primero drena en los uréteres para después descender hacia la vejiga y por último abandonarla del cuerpo, pues a través de la uretra. Bueno, en los uréteres contamos con dos. Cada uno conduce orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Miden aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo y sus paredes son gruesas y su diámetro es pequeño. La pared de los uréteres está formada por tres capas de tejido, que es la mucosa, la muscular y la adventicia. En la vejiga es un órgano muscular hueco y distensible situado en la cavidad pelviana. Lo de la distensión es por la acumulación de la orina, entonces tiene capacidad de extenderse al momento de contener el líquido. En los hombres se encuentra por delante del recto y en las mujeres es anterior a la vagina e inferior al útero. La capacidad aproximadamente o promedio es entre 700 y 800 mililitros. Bueno, como por último, tenemos lo que es la uretra. Esto es un conducto pequeño que se va a extender desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior. Tanto en los hombres como en las mujeres constituye la porción terminal del aparato urinario y la vía de pasaje de la orina hacia el exterior. En las mujeres, la uretra se va a encontrar por detrás de la sínfisis del pubis y se dirige en sentido oblicuo hacia adelante y mide alrededor de 4 centímetros. Y a diferencia de los hombres, la uretra primero atraviesa la próstata, luego los músculos profundos del periné y por último el pene en un trayecto de alrededor de 20 centímetros. En los hombres es mayor por la diferencia de la anatomía. Bueno, aquí tenemos un video en el donde vamos a mostrar lo que es la maqueta y vamos a explicar un poco acerca sobre el sistema urinario. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Estamos realizando un proyecto y realizamos una maqueta de lo que es el sistema urinario. En la maqueta se puede observar lo que son los dos riñones. Está el riñón derecho y el riñón izquierdo. Para hacer la maqueta usamos un papel cascarón para poder dibujar lo que es el sistema urinario. Con una hoja de máquina la usamos para poder hacer como una especie de tapa y poder ver la anatomía interna de lo que es el riñón. Bueno, al momento de abrir lo que es la tapa podemos observar lo que es la cápsula fibrosa, la pirámide renal, la columna renal, la médula, el cáliz y de este lado podemos observar lo que es un riñón desde su anatomía externa. También se encuentra lo que es la vena renal y la arteria renal. En los uréteres nosotros utilizamos unas mangueras como simulación. En la vejiga podemos apreciar y lo simulamos con una botella de plástico de la parte superior y podemos ver y observar también lo que es la uretra. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Esperamos que haya sido de manera algo más comprensiva lo que es la anatomía del sistema. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la demostración de cómo la orina recorre todo el sistema urinario. Vamos a usar una jeringa que contiene colorante con agua para poder simular lo que es la orina. Si gustas hacer